vamos a hablar de la habitación en la que actualmente yo estoy durmiendo. En esa pieza, nosotros somos los primeros en vivir en esta casa porque la terminamos de construir nosotros, es una herencia que nos dejó mi abuelo. Y bueno, ¿qué pasa? Esa habitación primero fue de mi hermana mayor, que ya hace como 3 años que ya se mudó. Bueno, yo cuando era chiquita dormía con mis papás. Cuando yo empecé a tener como unos 5 años, empecé a dormir en la habitación con mi hermano. Teníamos 2 camas de una plaza, entonces dormíamos una en cada cama. La pieza es re grande, entonces estábamos más que bien. Una de las primeras cosas que yo recuerdo es... Uy, este recuerdo se me desbloqueó hace poco, es algo que mi mente borró. Imagínate tener 5 o 6 años y vivir esas cosas, es un poquito fuerte. Pero bueno, lo que pasaba era que teníamos un televisor, que era un televisor así, era de los cuadrados, era de madera. Y para cambiar de canal tenías que mover la perilla, como si fuera una radio. Y para que se prenda tenías que enchufarlo. Estábamos viendo tele con mi hermana en la pieza, en ese tele de madera, súper tétrico. Y bueno, vimos como mi hermana deja en un canal que nos gustaba y el tele hace y se mueve. Y yo le digo a mi hermana, ¿qué pasó? ¿Se movió solo? ¿Se cambió solo? Le digo. Me dice, no, no, no. Mi hermana es la persona más escéptica que yo conozco. Ella negaba todo, por más que le pasaran cosas fuertísimas. Me dijo, no, no pasa nada. Yo creo que ella por dentro estaba en pánico total. Bueno, cuestión que a mí siempre esa pieza me dio miedo. Yo en mi cabeza decía, no, ¿qué pasó acá adentro? Y encima, cuando todavía no estaba la pared revocada, había todos números escritos en el cemento. Y yo me inventaba de que era algo de un ritual o algo así. Y encima afuera, en la pared del patio, también había escrito con tiza cosas raras, nombres, símbolos, qué sé yo. Entonces, en mi mente era como, estaba viviendo en una casa embrujada. Pero, ¿cómo podía estar embrujada por alguien más si éramos los primeros en vivir? No tenía sentido. Y bueno, ¿qué pasa? Yo dormí ahí de chiquita, antes de que me hagan mi pieza en otro lugar. Cuestión que un día yo estaba durmiendo, era de mañana ya, y saco el brazo para abajo de la cama y siento como me agarran la mano desde abajo de la cama. Era más que algo físico, era como un sentimiento. Por eso yo tampoco le doy como tanta importancia a eso. Viste cuando vos sentís que es como algo tan tenue. Cuestión que a mí me asusto y ya mis papás estaban levantados porque ellos se levantaban temprano. Me asusto y voy con ellos. Y bueno, les cuento lo que me pasó. Pero, de pequeño detalle, que eso sí me hizo asustarme y llorar, fue que, bueno, me agarran la mano, me levanto de la cama, llego a la puerta de la pieza y algo desde la pieza me agarra las piernas desde atrás y me tropiezo. No había nadie en la pieza. Y pum, me tropiezo así, me entra un pánico y voy corriendo con mis papás. Lo de la mano me continuó pasando, pero empecé a pensar de que yo me estaba haciendo la cabeza. Y bueno, esa fue una de las primeras cosas que me pasó ahí, pero ya les digo yo que nunca me cerró la energía de ese lugar. Y de grande me di cuenta de que yo soy muy sensible energéticamente. ¿Qué pasa? Que como después a mí como a los 7 años me hicieron mi pieza, me salí de esa pieza y mi hermana quedó durmiendo sola. A ella le vivían pasando cosas. Y yo desde mi pieza
también podía presentir esas cosas, porque ¿qué pasaba? Y esto pasó mucho tiempo, por no decir años y años. ¿Qué pasaba? A ella le golpeaban 3 veces la ventana de su pieza, la pieza que le estoy diciendo, y después de esos 3 golpes, adentro se empezaba a escuchar como que rompían cosas, tiraban ollas, abrían los gabinetes de la cocina. Y la cocina está muy lejos de la pieza de ella, pero se escucha todo en mi casa. Bueno, cuestión, yo también lo escuchaba desde mi pieza. A mí me pasaba de escuchar cómo se abrían las cosas, cómo se movían las sillas. Escuchaba que se rompían pilas de plato y obviamente no se rompían pilas de plato. Ay, perdón. Y bueno, eso era como que a ella le molestaba porque sí, es agotador toda la noche estar escuchando tantos ruidos. Pero bueno, más que eso, bueno, nada. Yo también la escuchaba y bueno, cuestión que con el tiempo, cuando me empiezan a pasar cosas a mí, me empiezo a enterar de cosas que a mi hermana le pasaban que yo ni enterado. Pero bueno, una de las cosas más fuertes, que para mí es más fuerte, capaz que a ella no le importa, porque como les digo, es súper escéptica, es que una noche, a ella le pasaba casi todas las noches, que eran como unas parálisis de sueño, que no eran parálisis de sueño, en las que ella se despertaba y no se podía mover, pero sí podía hablar. Y empezaba a gritar y a llamar a mis papás, y la pieza de ella está al lado de mis papás. Y mis papás iban y la encontraban a ella durmiendo, como que no pasó nada. Y bueno, le pasaba eso de que la intentaban ahorcar cuando ella estaba dormida. La intentaban matar, básicamente. Y una noche tuvo como un sueño en el que ella estaba escuchando como un canal de radio, y no sé si es alguna escuchando radio, pero hay ciertos canales de la radio que hacen como rezos, o como rezos. Y ella estaba escuchando eso, y de la nada suena la música de fondo de la radio, y el señor que estaba hablando en la radio le dice: y vos, Sofía, salí de tu pieza. Y ahí se despierta ella. Y Sofía se llama mi hermana. Y yo tipo, ¿y saliste corriendo? Y me dice, no. Pero, o sea, como que algo le estaba diciendo, yo quería darte cuenta. Cuestión que ella se fue de la casa, y cuando ella se va de la casa, todo lo que le pasaba a ella me empezó a pasar a mí. O sea, los fantasmas querían a alguien a quien hincharle las bolas, básicamente. Y bueno, me empezó a pasar a mí esto de los sueños. Soñaba que estaban los backrooms y, o sea, eran como sueños que podía controlar cuando a mí nunca me pasó eso. Tenía sueños que podía controlar cuando me daba cuenta de que estaba soñando. Todo se ponía turbio y los personajes me empezaban a seguir. Creo que eso es algo normal igual. Pero también empecé a tener esos sueños en los que estás despierta porque sentís, por ejemplo, sentía que me tirañaba la manta, o me sacaba y me ponía la manta en la cara y sentía el aire real, todo real. Y bueno, o sea, son cosas que me empezaron a pasar. Cuestión que la pieza, cuando mi hermana se va, queda para mi hermanito, que mi hermanito tiene 10 años recién cumplidos. Y él es como que los hombres siento que no les dan mucha importancia a los que son paranormales. ¿Qué pasa? Que él tenía un espejo enfrente de la cama. Y es lo peor que puedes hacer. Esto pasó antes de que mi hermana se vaya. Porque el espejo era de ella, o sea que si estaba el espejo es porque ella seguía acá. Y como no había mucho espacio porque había un montón de cosas en la pieza, el espejo terminó quedando enfrente de la cama de mi hermana. Y era algo que yo les había dicho 1500 veces que no, porque a mí siempre me gustó lo paranormal y es algo que
los que tenemos el mínimo conocimiento en lo paranormal sabemos bien que no hay que hacer. Que una mañana, en el baño que está al lado de la pieza, ¡pum!, se cae solo un florero que estaba ahí hacía 1500 años. Se cae solo. Y mi mamá pasó por al lado de la pieza, esa pieza, y ve como de la cama de Santino empiezan a salir volando ropa. Le hice una runa para sellar el espejo, no volvió a pasar. A día de hoy ese espejo no está más en la casa. Pero algo que le pasaba a Santino, mientras dormía en esa pieza, es que le golpeaban la pared del baño. O sea, porque la misma pared de esa pieza es una que conecta con el baño. Y en el baño, es algo en este que mismo estoy ahora, una vez hice una visualización de la casa para protegerla. Y cuando llegué era como que yo iba por las habitaciones, recorriendo las habitaciones desde mi mente. Y cuando llego al baño, veo como una masa toda oscura. Y me tuve que salir rápido de la visualización porque era algo muy feo. Pero a nadie le había pasado nada en el baño. O sea que dije, fue mi cabeza. Cuestión que no, porque Santino empezó a escuchar eso en el baño. Que le golpeaban la pared del baño. O sea, la que desde la pieza conecta con el baño. Y ahí yo entendí lo que él me estaba diciendo. ¿Por qué? Porque a mí, yo a las noches escuchaba desde mi pieza cómo golpeaban una pared. Pero yo pensaba que era una ventana la que golpeaban. Y dije, debe ser mi gato que está en la ventana desde afuera. Parece que estoy resfriada. Y no, después cuando él me contó eso, me di cuenta de que no era la ventana que yo pensaba que era esta ventana, sino que era la pared. Y era lo que escuchaba Santino. Y mire, es esa pared, no hay nada ahí. Este baño no se usa la ducha, nunca se usó ni se va a usar. O sea que esos golpes que se escuchaban no tenían sentido. Porque aparte este baño no lo usamos mucho porque me gusta más usar el otro baño que ya estamos más acostumbrados. Porque este baño es relativamente nuevo. Y bueno, cuestión que yo a los 13 años, más o menos, actualmente tengo 18, cansada de que me pasen cosas, le comenté a mi mamá. Me acuerdo que era una noche, estábamos cocinando juntas. Y ella me dice, bueno, yo no te lo quise decir antes, para que vos no te hagas la cabeza. Pero en esa habitación, que actualmente es la pieza de tu hermana, actualmente ahora mismo la mía, hacían brujería. Cuando con tu padre éramos novios, veníamos a ver la casa que todavía no estaba terminada, o sea, era los cimientos nomás. Y en la pieza en la que actualmente, en la pieza de tu hermana, encontramos restos de brujería. Pelo, muñecas quemadas, ropa quemada, velas. Y ahí fue como tantos años de que me estén pasando cosas sin saber por qué, porque mi cabeza era, nosotros somos los primeros en vivir acá, o sea, no tiene sentido. Después de tantos años, descubrí el porqué. Y jamás me lo hubiera puesto a pensar que podría haber pasado eso. Y bueno, ahí esa noche que me termina de contarme eso, de contarme lo de la pieza que hacía brujería, y una bolsa que estaba en el comedor, que estaba en una silla, estaba hacía 2 días, esa bolsa, ¡pum!, se cae. Era una bolsa de esas pesadas de madera. No, o sea, de papel madera, no de madera. Una bolsa de madera. Se cae. Justo cuando me termina de contar. Y con mi mamá nos miramos así. Cuestión que yo de grande
me empezaron a pasar cosas más fuertes. Y yo le contaba a mi hermana y me decía, ah, sí, a mí también me pasaba, es normal. Una de las cosas es sentir que alguien viene caminando por el pasillo. A mí la primera vez que me pasó, yo pensaba que era mi hermana, porque eran los mismos pasos. Yo reconozco los pasos de mis familiares. Eran los mismos pasos que los de mi hermana. Y se fueron justo antes de que yo pudiera verla. Y yo salgo porque pensé que me quería asustar, por eso había frenado ahí, porque era de noche. No había nadie, estaban todos durmiendo. Y a mí me entró un pánico. Un pánico que me sacó el hambre porque me he levantado a la cocina a buscar algo para comer a medianoche ahí. Y le cuento a mi hermana y me dice, ay, sí, a mí siempre me pasa. Salgo al baño y escucho los pasos y pienso que sos vos, así que miro para saludarte. No hay nadie. Y me lo cuenta tan normal como una gracia y yo, ¿Ah? bueno, o sea, cuando ella se fue, me empezaron a pasar cosas a mí que le pasaban a ella. Y bueno, ese ha sido el relato de la pieza de mi hermana, que actualmente es mi pieza. Actualmente ya no pasa nada. Es una pieza muy tranquila. No tengo nada de qué quejarme, la verdad. Estaba viendo el video y algo que me olvidé decir es que cuando yo era chiquita y dormía en esta habitación, me empezó a pasar sonambulismo, cosa que nunca me había pasado ni me volvió a pasar después. Y mi hermana se asustaba porque yo a la noche estando dormida me sentaba en la cama y empezaba a hablar y también a llorar y estando dormida, cosa que nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar, como digo.